Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy el psicólogo, el maestro José Alanucho Arreola, encargado del área de capacitación y educación continua del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias del municipio de Cajeme. Y el día de hoy quiero compartir en este espacio y en esta cápsula eh, lo relacionado con el Día Mundial del Trastorno Bipolar, que se conmemora el día de hoy, 30 de marzo. Entonces, en este pequeño espacio vamos a estar hablando cuáles son las características del trastorno bipolar, qué consecuencias pudieran estar presentando las personas que lo padecen y qué nos toca a nosotros como comunidad, como sociedad eh, y como profesionistas de la salud hacer para que las personas que padecen, ¿sí?, el trastorno bipolar tengan una mejor calidad de vida, ¿sí?, que tengan una detección de o un diagnóstico del trastorno en tiempo y todo lo relacionado con esta parte. Me gustaría comenzar dando un poquito de contexto y datos estadísticos de cómo y cuántas personas en México eh, presentan el trastorno bipolar. La Cámara de Diputados de la 65ª legislatura señala que cerca de 3 millones de personas en México padecen el trastorno bipolar, lo cual es un número significativo. ¿Para qué? Para que nosotros eh, tengamos conciencia, ¿sí?, de las características, que conozcamos sobre el trastorno bipolar. ¿Para qué? Para poder tener un mayor acercamiento a las personas que lo padecen, un mayor entendimiento, ¿sí? Y si se presentan casos de personas con trastorno bipolar dentro de nuestro contexto familiar, pues saber qué hacer, ¿no? Y cómo poder atender a estas personas que padecen este trastorno. Por la parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que el trastorno bipolar viene a ser una de las 10 principales causas de discapacidad en el mundo. Y aquí tiene mucho que ver que la atención a tiempo que se le puede dar a las personas que son diagnosticadas con trastorno bipolar. ¿Para qué? Para que tengan una atención desde la salud psiquiátrica, desde la intervención psicológica y toda la parte de desarrollo de hábitos para que estas personas sean personas funcionales, que puedan tener una vida lo más funcional posible y que los efectos del trastorno bipolar pues puedan ser de una manera regulados, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es entonces el trastorno bipolar. Entendamos que el trastorno bipolar va a ser una enfermedad de los mecanismos que vienen a regular el estado de ánimo. Entonces, es característico de las personas que padecen el trastorno bipolar que los estados de ánimo de estas personas sean alterados de manera eh, alta o abrupta, con alteraciones muy fuertes en cuanto a euforia, en cuanto a episodios de manía o hipomanía, que ahorita platicamos un poquito sobre eso, que vienen siendo alteraciones de felicidad, de hiperactividad, que son presentados y no solamente presentados por algún factor que hayan vivido las personas en tal situación, sino que de manera espontánea se da este cambio de estado de ánimo, ¿no? Y pasar también a lo mejor de estados de ánimo como manías o hipomanías a estados depresivos, ¿sí? Entonces, estados depresivos graves. Entonces, estas son las características del trastorno bipolar. Dentro del trastorno bipolar, entendemos que existen tres tipos de trastorno bipolar.
Uno es el trastorno bipolar tipo 1, el otro es el trastorno bipolar tipo 2 y el tercero, que no señalo acá, vendría siendo el trastorno de ciclotimia, ¿sí? Menciono solamente trastorno tipo 1 y tipo 2 para ver las características. Entendamos que el trastorno bipolar tipo 1 va a ser el trastorno más agresivo, se pudiera mencionar. ¿Por qué? Porque dentro de este trastorno, como mencionaba, los cambios de estado de ánimo repentinos, como la hiperactividad, la energía dentro de las personas, la euforia, ¿sí? A lo mejor los sentimientos de grandeza o superioridad se manifiestan a gran escala, que lo relacionamos con la parte de episodios maníacos, ¿sí? Lo vamos a entender desde esa forma. Y también la parte depresiva tiene un alto nivel de impacto en las personas con un trastorno bipolar diagnosticadas dentro del tipo 1. ¿Sí? La depresión puede ser una depresión muy grave, donde pueden llegar a manifestar hasta casos extremos pensamientos suicidas. Hablando del trastorno bipolar tipo 2, si bien pueden estar manifestando y coincidir en que la depresión sea una depresión extrema, en cuanto a la parte de la intensidad de la manía, se llamaría ahora hipomanía. ¿Por qué? Porque la intensidad de sentimientos de hiperactividad o el cambio a hiperactividad, energía, sentimientos de grandeza, sí se presentan, pero se dan en una menor intensidad. Entonces, vean que el trastorno bipolar tipo 1 viene siendo un trastorno más agresivo, más con una intensidad mucho más fuerte que el trastorno bipolar tipo 2. Y por parte del trastorno de ciclotimia, aún tienen una intensidad menor, y que aquí podemos hablar un poco de que hay las personas bipolares y que los cambios de comportamiento que pueden ser detectados, pero no vienen y afectan a la convivencia como tal. La intensidad del cambio de comportamiento o el cambio de estado de ánimo es mucho menor. ¿Okay? Entendamos que si las personas con este trastorno no son atendidas con su medicamento psiquiátrico para la regulación de los estados de ánimo, con su intervención psicológica, con una buena dieta específica para las personas, para sus edades, para sus ritmos de vida, pueden presentar consecuencias en cuanto a la función ocupacional, a la función social o el contexto social, en su contexto educativo, en su contexto familiar, sus relaciones sociales y hasta relaciones de pareja. Por lo tanto, esto no es para asustarnos, sino que más bien conocer, ¿sí? Y poder hacer concientizar a las personas de que una intervención a tiempo, ¿sí? Y el tener una atención integral va a favorecer a que las personas que padecen un trastorno bipolar tengan una vida mucho más funcional, ¿sí? Y una mejor calidad de vida. Entonces, para ir cerrando, para no hacer tan extensos esta cápsula, yo los invito, ¿sí? Desde el sistema de desarrollo integral de la familia de CAGEME, los invitamos a conocer más sobre el trastorno bipolar, sus características, por ejemplo, los factores que se relacionan con el presente
de que se presente el trastorno bipolar van a ser factores genéticos que tengan a lo mejor un historial dentro de sus familias con un diagnóstico de trastorno bipolar, que ese viene siendo el principal factor para que una persona a lo mejor pueda estar desarrollando este trastorno bipolar. Otro de los factores que influyen para que se presente este trastorno vendrían siendo el consumo de sustancias psicoactivas, desde el abuso excesivo de alcohol y el abuso el abuso de drogas como la marihuana, la cocaína, el cristal, que vienen a modificar, ¿sí?, y alterar el comportamiento por todas las sustancias que existen dentro de estas drogas. Los invito a fomentar un diagnóstico y una medicación a tiempo. Y sabemos que el tener una medicación a tiempo, un diagnóstico a tiempo, va a favorecer a las personas que padezcan este tipo de trastornos, en este caso bipolar. Hago un paréntesis para informar que dentro del IFCAGEN existe la dependencia de CIFA, que viene a ser el Centro de Integración de las Familias y del Adolescente. Dentro de esta dependencia se ofrecen asesoría psicológica, la intervención psicológica como tal. Por lo tanto, se pudiera estar apoyando dentro de esta institución que es dependencia de DIF para estar atendiendo personas con características o ciertos criterios del trastorno bipolar para poder estarla canalizando a una atención de salud psiquiátrica y medicarlo y hacer un diagnóstico a tiempo. Y por último, fomentar la igualdad y la inclusión social de las personas que padecen el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque no se pueden violentar los derechos de estas personas por el hecho de tener un trastorno bipolar. Deben de ser considerados y respetársele todos los derechos, tanto en lo económico, en la vida digna, en su familia, en educación, en desarrollo social, ¿sí? Entonces, hagamos conciencia de la importancia de conocer las características de los diferentes trastornos que se pudieran estar presentando en nuestra sociedad. En este caso, la concientización del trastorno bipolar que se da el día 30 de marzo. Espero que esta información sea de su agrado y les ayude a entender un poco sobre las características, a conocer un poco sobre las características del trastorno bipolar. Saludos y seguimos en contacto. Gracias.